Me había quedado la semana pasada un tema, Rodrigo, que era el vínculo de las izquierdas y específicamente el Frente Amplio con los movimientos ambientalistas y seguramente también con los movimientos feministas que son los que hoy creo que están realmente ocupando la calle virtual o la calle física, ¿no? ¿Cuál es el vínculo? Es un vínculo que ha sido bastante trabajoso, ¿no? Yo creo que el vínculo entre las izquierdas gobernantes en el mundo en general y los movimientos ambientalistas es un vínculo muy complicado y que vamos a necesitar trabajarlo muchísimo. Hay que llegar a tener una sintonía entre las izquierdas y el ambientalismo similar a la que se supo construir entre las izquierdas y el movimiento obrero y la que se está construyendo con el feminismo. El feminismo es el movimiento social más importante de los últimos 50 años, seguramente, y el ambientalismo debiera serlo. ¿Por qué no lo está haciendo? Gran problema del cual me animo a hacer algunas reflexiones conjeturales. El ambientalismo ha cambiado nuestra cultura. Todos hoy por hoy tenemos una preocupación ambiental que en mi juventud no teníamos. Las catástrofes ambientales han ayudado, pero el movimiento ambientalista también. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué es tan difícil establecer un vínculo sólido entre izquierdas gobernantes y movimientos ambientalistas? Es un tema que daría para mucho, pero si querés podemos irlos tratando en sucesivas charlas. Déjame esbozar la conjetura inicial. Cuando un partido está en el gobierno, incluso un partido de cualquier orientación, cualquier gobierno necesita crecimiento económico. Porque si no tiene crecimiento económico, la gente está legítimamente insatisfecha. Porque si no tiene crecimiento económico, no tiene dineros para hacer políticas sociales. Los gobiernos le temen muchísimo. Los gobiernos democráticos y los gobiernos que no son democráticos le temen muchísimo a la caída del crecimiento económico. En general, los gobiernos que viven etapas sin crecimiento económico pueden perder su posición. Por lo tanto, los gobiernos se ven abocados a impulsar el crecimiento económico en sus formas prevalecientes. Y aquí llegamos a la cruz del problema de nuestra época, a mi modestísimo entender. El crecimiento económico prevaleciente hoy por hoy, imprescindible para gran parte de la gente, es un crecimiento ambientalmente insustentable. Es un crecimiento que legítimamente los movimientos ambientales cuestionan. ¿Qué hacer? Ah, ese sí que es el problema. ¿Cómo hacer para combinar, atender a la producción de bienes y servicios que la gente necesita con la protección ambiental? Yo diría, con extrema modestia ante la inmensa dimensión del problema, que no hemos sabido todavía resolver bien ese problema y por lo tanto, como fue notorio en el Uruguay de los últimos años, las relaciones entre el movimiento ambientalista y el gobierno no fueron fáciles. Fíjate, Roberto, un poco más, y con esto termino porque me parece que he abusado del tiempo que tú me das. Fíjate que la relación entre el ambientalismo y el movimiento obrero no ha sido fácil. ¿Es que no se entienden? Yo diría que hay algo más profundo. El movimiento obrero necesita que haya fuentes de trabajo, necesita que la gente tenga trabajo, tenga empleo, tenga formas de ganarse la vida. Eso quiere decir que el movimiento obrero apoya el crecimiento económico. Mientras el crecimiento económico sea en sus mayores dimensiones un obstáculo para la protección ambiental, entonces el movimiento obrero va a estar de un lado y el movimiento ambientalista va a estar del otro. Eso es gravísimo y es quizás el mayor desafío. Yo soy optimista porque creo que podemos llegar a producir bienes y servicios de tal manera que atiendan a las necesidades de la gente y protejan al ambiente. Pero resolver ese problema, ¡oh!,
Menudo problema. Por lo menos hay que ponerlo sobre el tablero, ponerlo en el tapete y encararlo. Ojalá la izquierda, las izquierdas, entendamos que ahí se juega no nuestro futuro, que es importante, el futuro de las condiciones de vida de nuestros hijos y de nuestros nietos. La pregunta que tú planteás va al meollo de la revisión programática de las izquierdas. Cómo tener nuevos programas que impulsen a producción de bienes y servicios que atiendan a las necesidades fundamentales de la gente y a la vez protejan el ambiente. Ese es el problema. Sí, hay una reflexión que me salta en lo que estás diciendo, y cómo en este poco entendimiento entre las izquierdas y los movimientos antiambientalistas se empieza a colar la ultraderecha, ¿no? La ultraderecha se está colando sobre todo porque hay en muchos lugares del mundo y en mucha gente postergada la sensación de que el Estado les ha fallado. Eso es sobre todo lo que ha estado pasando y pasa en Estados Unidos. Ya lo hemos conversado un poco contigo, pero imagínate, ahora está pasando de nuevo con la crisis, imagínate, trabajadores automovilistas de 50 y algo años de edad, con poca formación de tipo educativo, que trabajaron muchas décadas en una empresa automovilista. Esa empresa automovilista cierra la planta, sea porque no vende, sea porque la desplazó al Asia. ¿Qué pasa con ese trabajador? Encuentra que el Estado ha estado salvando bancos, como lo hizo el gobierno norteamericano después de la crisis del 2008. Ha gastado inmensas sumas en salvar bancos. Ha retaseado el gasto social. Ese trabajador blanco con poca formación, con pocas perspectivas laborales, desarrolla una cuota de racismo grande. ¿Será que los negros se van a quedar con los beneficios sociales? ¿Será que vienen los inmigrantes latinos y me van a sacar las oportunidades laborales o los beneficios sociales? Ahí tenés el caldo de cultivo terrible de los demagogos racistas y reaccionarios como Trump. ¿Cómo se puede entender que un individuo de esa catadura esté gobernando el país más poderoso del mundo y que más le debe a la ciencia y a la educación con el apoyo de buena parte de la población? Hay mucha gente postergada, enceguecida, desorientada, que se siente estafada por el Estado y va en pos de una cruzada reaccionaria. Ya tenemos más cerca al señor Bolsonaro como ejemplo de eso, ¿verdad? Rodrigo, gracias por tu rato y por tus reflexiones. Nos vemos el lunes que viene. Soy yo el que agradezco. Saludos a todas las amigas y amigos por la banda occidental. Chao, gracias. Nos vemos. Chao.